Si usted viaja, hermanos, a el norte de Estados Unidos, sobre todo en el estado de Minnesota, Iowa, en esos estados, usted puede manejar, hermanos, sin exagerar, 3, 4, 5 horas manejando por la ruta principal, y todo lo que usted ve a su lado derecho y a su lado izquierdo es maíz. Le llaman la capital del mundo del maíz. Se cuenta, hermanos, que precisamente allá en esa zona, en Minnesota, sabemos, yo he vivido ahí en esa zona, y cuando llega el mes de octubre por ahí se pone muy frío, y justo antes que llegue el invierno, bueno, se levantan las cosechas, se levanta el maíz. Y se cuenta, hermanos, de que en una ocasión se perdió un niño, que es bastante fácil, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los niños. Usted se mete en el maíz, que está de esta altura, lo tapa, y si no tiene mucho sentido de orientación, se puede perder. Y usted camina, estoy hablando hasta un adulto. Usted entra en un maizal de esos y entra a caminar, y de pronto dice, ¿dónde estoy? Y empieza a caminar para allá, y lo que le dicen, usted tiene que agarrar y caminar, obviamente, derecho, no comenzar a dar vueltas, porque nunca va a salir, ¿verdad? Pero al ir caminar derecho, pues también a veces son kilómetros de sembradío, ¿no? Y bueno, una tarde, la madre medio se descuidó un poco, y su niño entró a este maizal. Y bueno, se perdió el niño. Cuando la madre no lo encontró, perdón, inmediatamente, bueno, agarró a buscar ayuda, que vinieran, empezaron a los familiares, empezaron a gritarle al niño y buscarlo, y nada, y se hacía tarde, y más tarde, y obviamente la temperatura comienza a bajar, y bueno, empezaron los vecinos a ver cómo podían ayudar, y armaron una cadena, se tomaron todos de la mano, ¿verdad? Un montón de vecinos y amigos, y todos de la mano, y paso por paso entre recorrer aquel campo enorme de maíz, ¿verdad? Y lamentablemente, por allá en la madrugada encontraron al niño, pero demasiado tarde. El niño había fallecido por el frío, ¿no? Y se escuchó, hermanos, una frase en los diarios, aparecía en esa zona, ¿no?, que decía: si tan solo nos hubiéramos tomado de la mano un poco antes. Si hubieran, ¿verdad?, a medida que se viene a la tardecita, a verse todo el mundo de la mano, y vamos, ¿verdad? Pero se tomaron de la mano, pero ya estaba muy avanzada la noche, ¿verdad? Y hermanos, eso me hace pensar, y entonamos un canto, ¿verdad? Hace un poquito ¿qué dice? Pronto la noche viene, es tiempo de trabajar. ¿Qué más? Los que lucháis por Cristo. ¿Cómo va? Pónganlo, hermano. ¿Lo tienen ahí? Muy bien. A ver, vamos a ver la última estrofa, una de las estrofas. Bien. Y lo cantamos, y a veces, ¿y de qué está hablando ese? Pues es importante, hermanos, pues no cantamos solo por cantar, ¿verdad? Estamos obviamente alabanza a Dios, pero en nuestros himnos hay profunda doctrina y teología, y hay un mensaje ahí, ¿verdad? ¿Y qué dice acá? Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, dice, no hay que descansar. ¿Qué más? La otra. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Bueno, hermanos, es tiempo de ponernos
a trabajar. Y antes que sea demasiado tarde, hermanos. Y usted no puede levantar una cosecha, ¿verdad? Cuando usted quiere. La cosecha, ¿verdad? Cuando es momento de cosechar, hay que cosechar. Y así también, hermanos, las almas, ¿verdad? Pensando en las almas, nos dice en Mateo capítulo 4, dice el versículo 29, le dijo Jesús, ¿verdad? Dice así en el 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, yo doy gracias a Dios que desde muy temprano en mi vida cristiana aprendí el por qué Dios me había dejado aquí en esta tierra. Y tristemente, hermanos, hay cristianos que no saben por qué Dios les ha dejado acá, ¿verdad? Y lamentablemente, muchos cristianos piensan que Dios les salvó y que Dios para llevarlos al cielo, pero si Dios nos salvó no estaríamos acá, ¿verdad? Ya hubiéramos ido con el Señor, pero debemos entender, hermanos, que tenemos una tarea, una responsabilidad, una misión que llevar adelante, ¿verdad? Y por eso es que debemos nosotros, obviamente, como iglesia mismo, hermanos, ¿verdad? Entender que tenemos una responsabilidad, y es de ¿qué? De traer a los perdidos a Cristo, ¿verdad? Debemos ser nosotros, todos. Si tú eres salvo, tú eres creyente, ya Dios te perdonó, te salvó, hermano, tú debes estar trayendo a otros a los pies del Señor Jesucristo. Y tristemente, hermanos, muchos cristianos no entendemos eso. O a veces pensamos que el traer las almas a Cristo, el testificar, o lo que llamamos el evangelizar, el dar el evangelio, esa es tarea del pastor. Ese es trabajo desde algunos poquitos de los líderes. Y hermanos, una iglesia, cuando esa iglesia tiene esa actitud, hermanos, pues Dios no va a bendecir. Y esa iglesia no va a prosperar, no va a avanzar. Hermano, y si tristemente a veces vemos, hay iglesias de que, escúchame bien, hermanos, de que a veces cumplen 50 años. Te digo porque yo he estado en iglesias donde una iglesia cumplió, me acuerdo bien, allá en California, estaban cumpliendo su aniversario número 50 y tenían menos gente que cuando comenzaron. Habían pasado 50 años, hermanos, y déjame te digo, no había 30 personas ahí. Y tú dices, bueno, ¿y por qué pasa eso? Bueno, hermanos, porque la iglesia perdió el rumbo. La iglesia a veces perdió la dirección, la brújula, y no han entendido cuál es su misión. ¿Para qué está la iglesia ahí? Y hermanos, oremos para que Dios no permita que eso acontezca con nuestra iglesia. ¿Verdad? Que entendamos nosotros, hermanos, que tenemos una misión, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, y es dar el evangelio, traer las almas a la iglesia, que las almas escuchen del evangelio. Y hermanos, qué lamentable, qué triste cuando la iglesia se queda estancada, cuando la iglesia no crece, ¿verdad? Y a veces hasta, bueno, hay personas que dicen, bueno, hay que crecer espiritualmente. Claro que sí hay que crecer espiritualmente. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, pero Dios también quiere que su iglesia crezca en número. Dios quiere que la iglesia crezca en número. Y tú dices, ¿cómo sabe eso, pastor? ¿Dónde dice eso? Bueno, hermanos, la Biblia dice, Dios dice que Dios quiere que su casa se llene, ¿verdad? Y una de las cosas, hermanos, que vemos en Hechos, si usted tiene su Biblia ahí, por favor, vaya al Evangelio, al libro de Hechos, ¿verdad? Hechos lo escribió ¿quién? Lucas, muy bien, el doctor Lucas, ¿verdad? Y miren lo que aconteció, hermanos, en la iglesia primitiva.
Y hermanos, esto es lo que debería estar aconteciendo en la iglesia también el día de hoy. Dice, miren lo que dice el 2:41, Hechos 2:41, dice así que, el 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego miren, vaya un poquito más adelante, que dice el 4:4, que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Acá vemos almas, ¿verdad?, que hoy viniendo a los pies de Cristo, almas arrepintiéndose de sus pecados, siendo salvos, almas, hermanos, que estaban escuchando la palabra de Dios. Por supuesto que la gente, si no escucha la palabra de Dios, no puede ser, necesita escuchar las verdades de Dios. Y se estaba predicando la palabra de Dios, y Dios estaba obrando en las almas, y pecadores estaban viniendo a los pies de Cristo. Y vean el 5, vemos el 5:14, que dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Otra vez vemos, ¿no? La iglesia está impactando, la iglesia está creciendo, Dios está obrando porque se está, ¿qué?, predicando la palabra de Dios. La iglesia no está callada, los hermanos no están simplemente teniendo compañerismo. La iglesia no es un club. La iglesia no está simplemente en una obra social. La iglesia, los hermanos están predicando las verdades de Dios, sobre todo el Evangelio. Y porque están obedeciendo, hermanos, predicando la palabra de Dios, almas están viniendo a los pies de Cristo. Y a veces se sorprenden, hermanos, déjenme le digo, hay personas que, no lo digo esto por la honra y la gloria sea nuestro Dios, hermanos, pero cuando ven, dice, una iglesia con 100 personas en Uruguay, se sorprenden. ¿Cómo una iglesia? Dice, no puede ser. Usted lee Uruguay, el cementerio, dice, de misiones en Uruguay. No es posible que los uruguayos se conviertan. Por la honra y la gloria sea nuestro Dios, hermanos. El problema muchas veces es porque nosotros ya, como algunos misioneros, llegan acá y dicen, yo sé que Dios puede hacer que esté acá 10, 15, 30, 40 años y no va a pasar nada, pero aquí estoy. No. Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente abrir la boca, predicar el Evangelio y orar. Y que Dios traiga convicción, y las almas, hoy lo estamos viendo, no pasan prácticamente una semana, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. No pasa una semana sin que veamos, ya sea allá en el Real o acá, un alma venir a los pies de Cristo. La honra y la gloria sea nuestro Dios. Tú sabes, hermanos, hay iglesias donde pasa y en un año, escúchame bien, un año entero, un año, no dan testimonio de que una alma haya venido a los pies de Cristo. Y yo sé en el caso de una iglesia, hermanos, que hace 9 años, escúchame bien, que no han visto una persona venir a los pies de Cristo. Qué tristeza, hermano. Y tú dices, bueno, lo que pasa es que es difícil esto y lo otro. Escúchame una cosa, hermano. Lo que tenemos nosotros que hacer, si tú estás predicando el Evangelio, si como iglesia estamos llevando las buenas nuevas, estamos dando testimonio al doctor, estamos hablándole al vecino, estamos hablándole al familiar, estamos buscando a los niños y yendo a despertar a veces a los niños como muchos de ustedes lo hacen, y no, la iglesia no crece, bueno, esa es la voluntad de Dios. Pero hermanos, si estamos de perezosos y no estamos haciendo la obra y no estamos compartiendo las buenas nuevas y hermanos, es una tristeza. Y yo pienso que Dios está diciendo, el problema es tuyo. Seguimos un poquito más, hermano. Mira lo que dice el 6,
Hechos 6, 7. Hechos 6, 7. Dice, ¿qué más? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿qué más? Grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Gente aún religiosa se estaba convirtiendo a la verdad. Estaban respondiendo al Evangelio. Lee el 8, capítulo 12. El 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿qué? Hombres y mujeres. Y así podemos seguir, hermanos. Vas un poquito más adelante, acá en el capítulo 8, encontramos la conversión del etíope, y después vemos la conversión de Cornelio, y luego más adelante vemos la conversión de Pablo, y vemos, hermanos, almas constantemente viniendo a los pies del Señor Jesucristo. ¿Qué debe estar pasando, hermanos? ¿Qué debe continuar sucediendo en nuestra iglesia? Que Dios no permita decir, no, pues ya la iglesia está llena. De todas maneras, si vamos de a la iglesia, hay que seguir predicando, hermanos. Hay que seguir llevando el Evangelio. Cuando leemos, hermanos, aquí mismo en Hechos, y regresamos un poquito, dice el 4:29, Hechos 4:29, dice así: y ahora, Señor, es una oración, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa palabra, hermano, denuedo, quiere decir con valor, con esfuerzo, con determinación, con valentía, que llevemos tu palabra. ¿Cómo precisamos, amados hermanos, esta actitud nosotros como iglesia? Que cada uno de nosotros, dice, que prediquemos, compartamos la palabra de Dios con denuedo, con valentía, que le hablemos a la gente de Dios, que nada, hermanos, ni nadie nos calle. No importa quién sean, ¿verdad? Vamos a hablarles de Cristo. Esto me hace acordar, hermanos, lo que pasó hace unos 6 años. En un viaje de Bolivia, de La Paz, Bolivia, a Buenos Aires. Venía en el avión venía un doctor, una eminencia, un doctor que tiene su propia clínica acá en Buenos Aires. Ese tipo de doctores que si usted tiene, que hay personas que tienen, se comienza a hundírseles esta parte del tórax, ¿verdad? Y este hombre aún él mismo diseñó un artefacto para que usted le pone para ayudarle a sacarle el tórax para que pueda seguir respirando. Y niños muchas veces que nacen así, ¿verdad? Y entonces él trabaja en la clínica para que vaya abriéndose el tórax, y si no lo hace, pues mueran. No hace mucho tiempo un niño nacía así y moría. Pero este doctor, hermanos, tiene una clínica, solo hay 2 en el mundo, donde se especializan en esos casos. Y el hombre da cátedras por todo el mundo. No hace mucho estaba en la Universidad de Stanford dando una cátedra sobre esta enfermedad. Y venía él en el avión de Bolivia en primera. Él venía en la mejor área, ¿no? Y sentado, y atrás, allá en el fondo, dice, cuenta que de pronto el doctor miró y había una legata allá al fondo del avión. Empezó a mirar y había una señora de Bolivia, indígena. La azafata le gritaba y le decía: señora, usted no puede hacer esto, siéntese, por favor, siéntese en este momento, y casi empujándola.
Y bueno, la trató mal, porque la señora, escúcheme bien, se había puesto de pie, iba asiento por asiento pasando folletos con el Evangelio. Iba dándole folletos a la gente. Señora, mire, acá le doy esto para que lea. Acá le dice cómo usted puede ser salva. Acá le dice cómo usted puede tener el perdón de sus pecados. Y repartiendo, vino la azafata y le dijo, ¿qué está entregando usted? Estoy diciendo cómo, y usted no puede hacer eso acá, vaya, siéntese. Y la trató mal. Y el doctor, después de un rato, porque vio cómo la trataron, vino a la señora y le dijo, señora, dice, yo quiero, en nombre de muchos de los que estamos acá, yo le quiero pedir perdón. No sé lo que usted estaba, literatura, lo que está pasando, dice, pero esa no es la manera, usted no recibió, no es una manera correcta que le traten de esa manera. Bueno, pidió perdón y bueno, ya se iba, el doctor dice, si tenga, le voy a dar, es así, me interesa, deme lo que usted estaba repartiendo, y le dio el folletito. El doctor lo agarró, se lo puso en su bolsillo, fue y se sentó, y bueno, llegó a su casa, llegó a su oficina, y esa semana ya estaba en lo último de su divorcio. Y el hombre en un momento, en esa semana, ya estaba por firmar los papeles del divorcio, todo se desmoronaba, toda su vida. Y él hasta estaba pensando en alguna locura. Y en eso se acordó y dice, una vez lo que la señora había dado, hablaba algo de Dios, voy a ver qué es, y buscó, y ahí donde lo tenía, recordó dónde lo había puesto, lo agarró, lo leyó, le decía el plan de Dios para la salvación. El hombre ahí, el doctor, cayó de rodillas, le pidió a Dios la salvación de su alma, le pidió perdón a Dios. De corazón hizo la oración que decía ahí el folletito que hiciera, por favor, Dios, perdóname, sálvame, límpiame mis pecados. Y el siguiente día lo compartió con su esposa. La esposa también se entregó a Cristo. Este doctor está en la iglesia del hermano Self, acá en Reinaldo Self, aquí en Buenos Aires. Este hombre empezó a buscar, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, hizo contacto con la iglesia allá en Bolivia, había un teléfono, habló con el pastor, el pastor hizo contacto con el hermano Self, y este hombre comenzó a ir a la iglesia. Lo que Dios ha hecho, hermanos, y cómo Dios ha usado a esta persona. ¿Cuántas otras personas han venido a los pies de Cristo? Vemos acá, hermanos, gracias a que una mujer no se cayó. Una mujer decidió, ¿verdad?, dar el Evangelio. Mira qué lindo, hermanos, lo que dice ahí en el 5:28. Hechos 5:28 dice así, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Ahora dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pedro y Juan, hermanos, están siendo perseguidos y los amenazan con azotarlos y castigarlos, y les dice, ustedes no pueden continuar predicando acerca de Cristo. Y ellos dicen, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y seguían predicando. Y ahora dice, ahora de tal manera, mira, hermanos, qué tremendo. Y ahora dice, miren la acusación que les hacen a Pedro y a Juan. Ustedes, dice, han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina.
¿Qué había hecho Pedro y Juan y los otros apóstoles? ¿Qué habían hecho? Habían llenado a Jerusalén de la doctrina de Dios. ¿Cómo lo habían hecho? Hablándole a la gente de Dios. Hermanos, que se diga eso de Colonia, de nosotros. Qué hermosa acusación, hermanos. Los ángeles de gozo, ¿verdad? Que digan, esa iglesia, esas congregaciones, el Real, el General, están llenando, saturando los rincones de Colonia con la doctrina de Dios, con el Evangelio de Dios. ¿Cómo se va a lograr eso, hermanos? Cuando todos estemos predicando, todos estemos compartiendo, todos estemos invitando. Mira lo que dice Romanos 15, 19, hermanos, Romanos 15, 19, dice, leo 19 hasta el 21, Romanos 15, 19, dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo, hermano, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Acá vemos, hermanos, al apóstol Pablo. Ya no solamente la ciudad de Jerusalén estaba saturada del Evangelio de Cristo, sino todo su alrededor, y lejos a cientos de kilómetros, estaba llegando el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Lo mismo. Debemos estar atentos, ¿verdad? Aquí a Colonia, pero hay que mirar más allá. Gloria a Dios, ahora hemos comenzado en Nueva Palmira y se está trabajando en Rosario y se está trabajando en Nueva Albesia y se está ahora, los hermanos de Nueva Albesia han comenzado a llevar el Evangelio a Isilda Paulier y a Cufré, y están yendo a otros, y hermanos, y luego hay que pensar que otras ciudades, hay otras ciudades de en nuestro país que necesitan una iglesia que les predique el Evangelio. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a ir? ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, vamos a orar que Dios llame. Que Dios llame a hombres y mujeres de nuestra iglesia a salir de acá, a comenzar nuevas iglesias. Pero luego nosotros, hermanos, a través de nuestro programa, ¿verdad?, de promesa de fe. Mira, hermanos, gracias a los que están apoyando y están dando a promesa de fe, mira lo que Dios está haciendo en Nueva Palmira. Tú, hermano, te voy a decir que estás ofrendando y todo. Gloria a Dios, hermano, porque tú estás ofrendando, nosotros estamos invirtiendo ahí en Nueva Palmira y almas están viniendo a los pies de Cristo. Fuimos con la hermana Ruth y yo el otro día, hermano, pero qué hermoso. Con la hermana Nelly y creo que Eliana fuimos y ver, hermanos, mujeres. Y bueno, hubo unos cuantos, se entregaron algunos a Cristo esa noche, ¿no? 2 vinieron a Cristo. Y esas personas, hermanos, que nunca nadie les había hablado, no sabían lo que es el Evangelio. Porque sabes una cosa, hermano, yo te voy a decir una cosa. Desde que yo estoy acá en Colonia, hermanos, solamente, escúchame bien, tengo más de 20 años, solamente una persona me dio el plan de salvación. En 20 años. Y esta señora ni siquiera era de acá, había venido de San José.
Yo la miré, venía caminando ahí donde está la vía, cerca de la vía. Entonces ya lo vi, obviamente uno se conoce. Yo miré, esta señora venía dando literatura, la miré, digo, bueno, no es testiga de Jehová, porque ustedes conocen. No es mormona. ¿De qué iglesia será? Vine yo y me paré justo ahí, un poquito más adelante, donde uno dobla ahí para entrar a donde están las, con Alicia por ahí. Y paré la camioneta ahí y luego salí y me paré, ¿verdad? Y ahí veo que viene la señora, ¿verdad? Y yo quería ver de qué iglesia es, de qué me va a hablar. Y ya llega, estoy ahí, ya viene la señora. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Mire, tengo algo para dar. Ah, sí. ¿Y qué es? Dice, mire, en este folletito, y me empezó a hablar y decir acá, le dice, ¿cómo usted puede ser salvo? Ah, sí. ¿Y cómo es eso? A ver. Bueno, ¿a usted le interesan las cosas? Sí, le digo mucho. Ah, dice, bueno, yo le voy a decir, mire, y empezó a darme, hermanos, el Evangelio, empezó a explicar exactamente. Mire, Señor, para que usted pueda ir al cielo, usted necesita reconocer que es pecador, porque la Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y dice que está destituido de la gloria de Dios, usted no puede entrar así con su pecado al cielo. Y por eso, mire lo que dice acá, Juan 3:16, por eso vino Jesucristo, y Él derramó su sangre preciosa por usted, para que usted pudiera ser salvo. No hay otra manera. Las buenas obras no nos pueden salvar, por mí lo que dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y llegó, hermanos, todo hasta el momento en que me dijo, Señor, ¿no quisiera usted pedirle a Dios el perdón de su alma, de sus pecados, y decirle a Dios, entregarle su vida? Y yo ahí casi empecé a lagrimar. Estaba tan, estaba tan conmovido, y la persona pensó que yo me iba a entregar a Cristo. Pero yo estaba conmovido, hermanos, de que hacía años, es más, desde que yo, hermanos, conozco, desde que fui salvo, esta era la segunda ocasión que alguien se preocupaba por mi alma. La segunda vez después de haber sido salvo que alguien me daba el Evangelio, hermanos. Iglesias por todos lados, como el hermano José le puede decir. Él me lo dijo el otro día, dice, mire, hermano, a mí me han hablado, yo allá, dice, en Venezuela, y luego allá estuve en Ecuador, y yo cuidaba un estacionamiento, y venían de todas las religiones, dice, pero yo esto nunca lo había escuchado. A mí nunca nadie me había dicho cómo podía yo ser salvo, cómo podía, que Dios me quería perdonar, y cómo podía yo ser perdonado. Nunca nadie me lo explicó hasta que vine acá. ¿Es así, hermano José, o no? Correcto. Yo le dije, hermano, si Dios solamente lo trajo desde Venezuela hasta acá, para eso, gloria a Dios. Hermanos, la mayoría de las iglesias están hablando, hermanos, de grandes milagros y que yo antes tenía una pata más larga que la otra y que Dios me estiró la pata y no sé cosas, hermanos, y locuras y que Dios me adelgazó y cosas, hermanos, y están hablando de grandes milagros. ¿Sabe qué, hermano? Una vez dijo una señora, y usted dice, yo quiero ir pero a una iglesia que cree en los milagros. Señora, venga a nuestra iglesia, porque no hay otro milagro más grande que el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. No me hable a mí de que Dios me sanó y hizo esto o lo otro. ¿Por qué no se preocupó el pastor por darle el evangelio? Personas que están hablando de que grandes milagros, y le pregunto, dígame una cosa, ¿y dónde va a ir usted cuando muera? Ah, eso sí, no sé. ¿Ya Dios le salvó? ¿Qué es eso?
¿Usted va a ir al cielo cuando muera? Pues estamos haciendo la lucha. Por eso estoy acá. Y Dios, pues Diosito es bueno, Él va a decidir cuando yo muera, va a decir si me porté bien y comienzo. Y no estoy hablando de iglesias católicas, estoy hablando de iglesias que dicen ser cristianas. Y no están predicando el Evangelio. Y no están obedeciendo la gran comisión. La Biblia nos dice, Dios nos mandó a ir de 2 en 2, de puerta por puerta y predicar el Evangelio. Y este sábado acá, hermanos, me hubiera gustado decir, habíamos 30 hermanos yendo. No, pero éramos 4. No me desanima porque yo he estado solo acá. El que te estás perdiendo la bendición eres tú. Yo no voy a dejar de salir y buscar las almas porque tú no lo haces. Tristemente. Pero es que es difícil y todo. Hermanos, salimos con la hermana Ruth y no nos vimos un alma, 2 almas venir a Cristo. Y Javier estaba acá esta mañana. Acá estaba Javier, ahí, donde está Flavia por ahí. Se sentó con su hijito Ezequiel. Un gozo. Y yo le conté el mensaje, tengo el mensaje que me mandó anoche, hermano, conmovedor. Pastor, gracias. Gracias por haberse tomado el tiempo y vino y lo que nos explicó también. Gracias, hermanos. Y no es el mensaje del pastor, no es algo que solo el pastor debe estar, debe ser todos nosotros. Todos los que tú eres salvo, eres creyente, debes estar dando el Evangelio. Debes estar buscando las almas, debes estar trayendo niños, jóvenes, adultos, invitándolos para que vengan a la iglesia. A la señora esta que le dejó el pelo a rubio a la hermana Ruth, ¿verdad? Ya, la hermana Ruth la invitó, no vino, menos mal porque... ganas tenía que agarrarla. Pero le invitó la hermana Ruth. Mira lo que te hice, todavía te invito. Y luego llega Ruth y dice, mira, lo puso en Facebook. Me imaginaba yo a Priscila lo que se debe haber reído. Hermanos, no callemos, hermanos. No, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Yo sé que no soy indispensable, hermanos, y no me estoy despidiendo ni nada, porque creo que tengo para rato todavía, pero no sé, hermano. El Señor me puede llevar a casa. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? ¿Sabe una cosa, hermanos? Lo que yo me pone. Y yo quiero, hermanos, decir, Señor, por favor, que nuestra iglesia no se detenga. Qué trágico, qué triste, qué lamentable llegue a ser el día que se diga, cuando estaba el pastor Archie acá, ¿cómo había niños en la iglesia? Son traviesos. El pastor Archie hacía llorar a un niño. ¿Saben qué, hermanos? Yo ya lo he escuchado eso. En muchas iglesias los agarró el calvinismo, donde dice, no, ya Dios decidió quién va a salvar y quién no, ¿para qué le vamos a ir? Perezosos, por no querer ir. Ahora ahí están bajo la bandera del calvinismo, para evitar su responsabilidad. Y locuras, hermano, vamos a ponernos a trabajar. Sí, es Dios es soberano y vamos a ver que si Él no edificara en la casa, en vano trabajamos.
Lo único que nos pide del Señor, hermanos, es que seamos fieles. Pastor, pero yo hablo y la gente no viene. Sigue fiel. Pastor, les hablé y me rechazaron. Sigue fiel. Pastor, me dieron en la puerta con la mano. Ay, eso duele. Como a David una vez fui de puerta por ver y lo mordió un perro. Estaba tan contento David. Y mordido por Cristo. David estaba tan contento, ahí voy con él al hospital, pero feliz porque lo había mordido el perro. Pero dice, bueno papi, por darle el evangelio, ¿qué? Bueno, tenía una actitud buena, ¿no? Pero bobo, le digo, tienes que tener más cuidado. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, a seguir predicando el evangelio. Esta semana Dios te va a dar oportunidades. Y Dios va a poner a alguien en tu camino para que tú le hables. Vas a estar en el trabajo, Dios te va a poner a alguien. En la calle. Yo te quiero desafiar, hermano. Ay, hoy fallé. La verdad que sí, pero yo iba a decir, yo siempre traigo un folleto en mi bolsillo y hoy fallé. Pero hermano, siempre debes tener. Ahí hay folletos. Ahí hay folletos. Y si no hay allí, hable con el hermano Alejandro para que ponga más. Pero puedes llevar, hermanos. Y usar, mire, aquí tiene algo para que lea de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano, por favor. Pastor Gabriel, ¿nos quieres despedir, por favor, hermano? Padre querido, Señor, ante ti venimos dándote muchas gracias por haber puesto en nuestro corazón, Señor, el deseo de poder participar en esta noche, de tomar esta reunión como algo importante. Señor, cuánto necesitamos aprender de ti. Tu palabra mismo nos dice que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Señor, que seamos sabios para poder poner en práctica también, no siendo solo oidores, sino hacedores, Señor. Que podamos llevar adelante el plan tuyo, Señor, que es poder evangelizar a tantas almas que están conduciéndose hacia el infierno, Señor. Tenemos el antídoto, que es tu palabra, Señor. Tenemos a Jesucristo que dio su vida. Padre, solo lo que tenemos que hacer es compartir, abrir nuestra boca, no callar. Señor, que nos conozcan como una iglesia que evangeliza, una iglesia que lleva tu palabra, y no como una iglesia muerta. Señor, que cada uno de nosotros podamos estar reconsiderando qué estamos haciendo por ti, cuánto tiempo, Señor, estamos hablando de ti, o cuántas veces nos avergüenza hablar de ti. Quizás, Padre, nos llegaríamos a avergonzar de las veces que te hemos fallado. Señor, que sea una semana diferente, Señor, de que nuestras iglesias, Señor, nuestros templos puedan estar llenos, semana tras semana, Señor, de corazones y almas que te buscan a ti. Ayúdanos a hacer ese puente, Señor, para que la palabra no se corte, sino que puedan encontrar a Jesucristo a través nuestro, Señor, de llevar el Evangelio. Guíanos, oh Padre, y danos fuerzas para no ser cobardes, sino valientes, Señor, para ti. Que nada, Señor, nos detenga, por favor, y que esto sea un motivo, Señor, para cambiar áreas en nuestras vidas, oh Señor, para que no estemos quietos y no podamos hacer mucho más, Señor. Hablar, compartir, entregar literatura, pero que no haya excusas nuestras, Señor, siempre evitando la responsabilidad que nos lleva. Bendícenos y ayúdanos, oh Señor, que sea una excelente semana. Sigue proveyendo como tú provees, oh Señor, de una forma perfecta. Gracias por tu amor hacia nosotros, oh Señor.
En nombre de Cristo Jesús. Amén. Escúcheme, hermanos. 2 de nuestros diáconos